Buenas noches, bienvenidos a su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, El Banquete de Platón. En estos días de fiesta, todo México se vuelca a celebrar las más profundas tradiciones. Hay grandes escritores que han hecho ensayos prolijos sobre lo que es la vida, la muerte, las máscaras mexicanas. Recordamos a Octavio Paz, por ejemplo. Y pues también aquí nosotros en Tabasco tenemos grandes personalidades que han escrito sobre la vida, sobre la muerte, sobre los fantasmas, sobre el amor, sobre el desamor. Y de esto queremos hablar en esta noche en el Banquete de Platón. Y hemos invitado a nuestra amiga, la maestra Soledad Arellano Quintanar, quien engalana en esta noche nuestro programa. Soledad, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. No sabes qué alegría, de verdad, que puedas compartir con nosotros tu pasión por las letras, tus experiencias, todo lo que tienes como virtud, porque sabes transmitir, sabes comunicar, pero además lo haces verdaderamente, porque he tenido de verdad el gusto de seguirte en tus publicaciones, te decía yo, con pasión de relojera, ¿no? Casi que la letra y la palabra exacta. Sí, me gusta la palabra, me gusta la lengua. Y la escritura. Y la escritura, claro. Y de eso hablamos hoy, le damos la bienvenida, pues para conocer un poco más de nuestra invitada de esta noche. La maestra Soledad Arellano nació en la Ciudad de México, cuando todavía, recuerdan ustedes aquella famosa novela de La región más transparente, era la región más transparente, y en la librería de cristal de la Alameda Central podrían nacer pasiones literarias para toda la vida. Terminó la carrera de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México, más por orgullo universitario que por vocación, porque realmente no te dedicaste mucho a eso, ¿verdad? Algunos años, pero no voluntariamente. Luego descubriste, y esto es muy importante para los jóvenes que nos ven, siempre es importante descubrir nuestra segunda vocación. Claro. Porque conforme vamos madurando en la vida, encontramos primero lo que nos da el contexto, lo que la sociedad de alguna manera nos invita, pero luego nace nuestra segunda vocación. Y así fue que tú encontraste, Soledad, tu camino propio. Estudiaste Ciencias Humanas y una maestría en docencia. Sí. Ella impartió clases en la Escuela de Escritores y durante varios años coordinó el suplemento cultural de novedades de Tabasco. Debo recomendar que todos esos suplementos están archivados en la hemeroteca, pero realmente hablan de un trabajo muy concienzudo de lo que son las tradiciones tabasqueñas que les recomiendo leer. Actualmente la maestra Soledad Arellano forma parte de la planta docente y administrativa de la UJAT, es orgullosamente juchimán, y bueno, pues siempre ha escrito cuentos, que es como el estilo que más le gusta. Algunos afortunados aparecieron en la revista El Cuento, en diversas antologías y en 2 publicaciones anteriores. Es coautora de Quinta Grijalva, 100 años de historia, y las asociaciones de charros en Tabasco, 40 años de historia, y El Camino de las Palabras, un libro de texto sobre competencia comunicativa, y desde luego uno de los libros de los cuales hablaremos a lo largo de este programa, por eso les invitamos a quedarse, es Hablando de Mujeres y Traiciones. Bueno, Sol, cuéntanos, ¿tú qué sabes echar estos cuentos? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta leer, y entonces creo que leyendo se te antoja escribir, ¿no? Claro. Sí. Claro, y sobre todo alguna obra en particular, algún
estilo en particular, algún género en particular? Sabemos que escribes cuentos, sí, pero tú eres una lectora asidua, vivaz. Sí, me gusta mucho la novela, pero sobre todo el thriller. Las novelas de policíacas, no de terror, sino de una trama policíaca, tramas inteligentes, me gustan muchísimo. O sea, me gusta cómo el escritor es capaz de plantear un contexto, un escenario y darte ahí toda la información, a ver si eres capaz tú de llegar al final al mismo tiempo que él, ¿no? A ver si no te sorprende, como que es una competencia. Sí, sí, bueno, es importante porque hoy hay una cierta literatura más o menos barata, digamos, que luego pasa a la cinematografía y entonces nos hablan de personajes fáciles de descubrir, claro, entramados, digamos que grotescos para espantar así nada más, y no permiten al lector inteligente ir siguiendo la trama, el argumento y el desenlace, ¿no? Sí, ¿no? Es interesante cuando un escritor es tan inteligente, ¿no? Que te da toda la información, pero no eres capaz de descifrarla y dices, pero si aquí estaba. Sí, ese juego de inteligencia me encanta. ¿Y cuáles son tus autores favoritos? En este género de thriller, sí, bueno, desde luego la clásica Agatha Christie, me gusta mucho. Y me gusta mucho Henning Mankell, un escritor bastante actual, murió, no sé, este año. Estábamos hablando hace un momento, sí, nos hablabas de él, ¿sí? Henning Mankell me gusta muchísimo. Es autor de una serie que incluso pasan en la televisión que se llama Wallander. Ok. Es un personaje, un detective. Es muy interesante. Hay como un resurgimiento del personaje, del detective antihéroe, ¿sí? Que lucha solo contra todos, ¿no? Incluso contra sí mismo, ¿no? Contra sí mismo, y tenemos muchísimos ejemplos. En México, Paco Ignacio Taibo tiene un personaje muy interesante. Velasco Aranchaine se llama su personaje, su detective privado. En España pues está Montalbán, ¿no? También otro personaje, otro detective de estos, pero casi en todas partes encuentras este esquema. Porque, maestra... Gusta mucho, y nunca he podido concretar eso le iba yo a comentar, que el lector interesado que se adentra en sus letras tiene de pronto la impresión de que está leyendo en alguno de sus cuentos, alguno con el estilo de Juan Rulfo y estos ambientes rurales, con las creencias populares, con fantasmas, con escenarios, cementerios, cantinas mexicanas, esas planicies secas, etcétera, y de pronto te encuentras otros que están casi que barrocos, adornados. De pronto pareciera un poco realismo mágico, pero no pareciera que todos sus cuentos entran dentro del realismo mágico. ¿Es usted, dentro de su género, ecléctica? ¿Se define de algún modo o es, digamos, que letras libres? ¿Cómo se define usted? No, yo creo que escribes de acuerdo al estado de ánimo en el que estás, ¿no? No somos siempre iguales, somos diferentes. A veces podemos ser muy buenos, a veces podemos ser unos desgraciados, o podemos ser muy simpáticos, o podemos ser odiosos, ¿no? Y uno no tiene nada que ver. Cuando tú estás platicando con tus amigos y tomando una cerveza, no eres la misma que cuando estás parada frente a los alumnos dando clase, ¿no? Claro, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues cuando escribes por lo que te pasó, por lo que viviste, por lo que estás sintiendo en ese momento. Hay cuentos inspirados, no sé, en una ocasión estaba en un Vips y en el asiento de atrás estaban platicando dos mujeres y era una historia, no sé, tan absurda, pero tan lindamente absurda. Era algo intrascendente, pero lo platicaban así con una pasión, con una profundidad, ¿no? Que parecía que estaban hablando de filosofía. Y la plática terminó en que una de ellas dijo, bueno, es que el karma es el karma. O sea, cuando dices todo y no dices nada, ¿no? Entonces eso
llegué a la casa a escribir un cuento, ¿no? Que terminara así. Esas frases lapidarias que se convierten en generadoras, sí, ¿no? Tu musa, sí, tus inspiraciones de una plática de café sin mayor trascendencia. De gente que no conocía, ¿no? Pero eso es el cuento, ¿no? Claro. Eso es el cuento. Se puede contar todo. Absolutamente. Se puede contar historias de niños, de jóvenes, de planetas. El cuento tiene esta característica, ¿no? Que es el movimiento, que es, algunos son largos, otros un poco más breves, pero mantienen al lector siempre como en vilo, ¿no? Sí, lo emocionante del cuento, se supone, lo bello del cuento es que sorprendas al lector. Ajá. O sea, que no espere el final, que le ganes. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pero bueno, también el cuento puede ser un exorcismo. Claro. Porque sacas a esos demonios que tienes adentro, ¿no? Y matas al personaje en vez de matar al que te hizo enojar, ¿no? Al que te chocó, al marido que llegó tarde, qué sé yo, ¿no? Pues amigos, de verdad, si algo tenemos en estos libros que quiero comentarles y recomendarles ampliamente, uno de ellos es Hablando de Mujeres y Traiciones, donde encontrarán ustedes este tipo de cuentos, pero además usted va a encontrar cierto sabor, como decía hace un rato, de Juan Rulfo, pero a lo largo del programa vamos a ver también uno de los cuentos que la producción nos ha preparado, donde usted va a sentir también como que unas notas de Jodorowsky y su psicomagia, en la que los fantasmas hablan y tratan de reconciliarse con los seres vivos. Y una de las cosas que tiene la maestra Soledad es que cuando escribe suelta las palabras y algunas que parecieran ser subidas de tono caben en un lugar perfecto dentro de la narrativa. ¿Cómo le hace Soledad para encontrar el momento preciso para subirle de tono a tu cuento? Bueno, no sé, René Avilés, al que le agradezco muchísimo porque fue el que permitió que yo publicara Mujeres, Amores y Otras Rarezas en la UAM, decía que mis cuentos son muy castigados, están muy castigados porque los reviso y los reviso y los corrijo, sí, y los corrijo y los corrijo una vez. Pero bueno, hablando de gente a la que hay que agradecerle, el que escribe tiene que agradecerle a todo mundo. Tienes que agradecerle al que te lee, para empezar, ¿no? Gracias a los que me recomiendan y gracias a los que me han tenido confianza para publicarme. Y ahí entra Miguel Ángel Ruiz McDonald, desde luego, ¿no? Que claro, leyó los amigo, cuentos. Al que enviamos un saludo. Sí, él leyó los cuentos y él es el culpable de que se haya editado Mujeres Divinas y Otras, ¿no? Pues a estos culpables vamos a referirnos regresando de una pausa porque les tenemos una sorpresa. Les voy a pedir, amigos televidentes de TV UJAT, que al regresar de la pausa vamos a ver uno de los cuentos de la maestra Soledad Arellano y vamos a hablar sobre él. Prepárense porque vamos a ver fantasmas. Era la hora más fría de la madrugada y el cementerio parecía vacío, así que Armando pensó que podía salir de su tumba sin tener problemas con quien sea el encargado de que los muertos se queden tranquilos y bien portados dentro de su féretro. Para alguien como Armando, había sido terrible estar ahí estirado sin nada que hacer. De hecho, si hubiera sido una persona tranquila, no hubiera sido necesario enterrarlo la tarde anterior después del accidente automovilístico. Así que se incorporó poco a poco, se asomó con cuidado y salió de la fosa para desentumecerse. Desafortunadamente, cometió el error de voltear a ver su cuerpo. No le gustó nada. Mentira que los muertos parecen dormidos, pensó. Yo me veo bien pinche muerto. En ese momento, decidió no volver al ataúd, por muy bonito, caro y cómodo que fuera. Además de que hacía frío. Armando se sentía confuso por tanta agitación y traslado. Primero las prisas de la ceremonia de graduación y la fiesta con los amigos. Después el accidente, la ambulancia, el hospital, el quirófano, la morgue, la funeraria y por último, el panteón. Eso sin contar el llanto, las despedidas, los rezos, las crisis, los comentarios, el olor a cera, flores y tierra húmeda. Empezó a caminar despacio,
y vislumbró entre la neblina el contorno de los árboles y los monumentos funerarios, pero casi enseguida percibió murmullos y algunas siluetas que se movían. Tú eres el que llegó ayer, ¿verdad? Sí. ¿Y tú quién eres? Magdalena. Ah, ¿y qué haces aquí? ¿Tú qué crees, güey? Pues estoy muerta, igual que tú. Sí, no te enojes. No, güey, es que nada más falta que me preguntes si estudio o trabajo. Perdón, estoy hecho bolas. Quisiera decir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Se supone que tendríamos que estar en una nube aprendiendo a tocar el arpa o sudando en el sauna democrático, ¿no? Por el chiste original. No, ya, en serio. ¿Cómo ves que aquí nadie sabe ni madres? Yo tengo como un año y nada de nada. Por lo que cuentan, solo los buenos. Buenos o los malos. Pero así cabrón de malos se van de volada. Los otros, pues ahí la vamos pasando. ¿Cuánto tiempo? Meses, años, ¿sabe? ¿Pero cómo? No sé, ya te dije. Cada caso es diferente, joven, porque quienes están a cargo se toman su trabajo muy en serio y estudian a fondo cada situación. Bueno, eso está por verse. En poco tiempo había ahí bastante gente y todos daban su opinión, discutiendo lo que les parecía ser el tema favorito. Hasta que llegó el alba y Magda dijo que tenían que guardarse porque no podían andar fuera de día. Oye, ¿no podría ir a otro lado? Es que no tengo ganas de verme. Ay, claro, vente conmigo. Yo me quedo en una de las capillas a las que ya no viene nadie. Es como un antrito, ¿ves? Además, ahí se juntan otros chavos y seguimos platicando. No sé por qué de este lado entierran a puro venerable. Durante los días y las semanas siguientes, Armando se enteró de cómo se vivía, o mejor dicho, se moría, en el cementerio y que era imposible salir de ahí para regresar al mundo de los vivos. Sin embargo, intentó fugarse, no una, sino muchísimas veces. Trató de salir por la puerta central y por las puertas de los empleados, de escalar las bardas y colarse entre los coches, de aprovechar la hora de cierre y el caos del 2 de noviembre. Pero todo fue inútil. Los encargados de cuidar la barrera entre vivos y muertos, unos fulanos que además nadie sabía quiénes fregados eran, lo detuvieron en todas las ocasiones, cada vez con mayor violencia, y le advirtieron que había castigos especiales para los rebeldes. El que fungía como jefe de los guardianes le dijo muy claramente: Entiéndelo, Armando. Ni los vivos se quedan, ni los muertos se van. Un día se acercó una anciana y le preguntó por qué nunca iba a su tumba para ver a quienes lo visitaban. Debería ir, joven. Llega mucha gente a verlo. En especial una muchachita muy guapa que llora mucho. ¿Una güerita de cabello largo? Sí, esa. Ah, ¿y cuándo viene? ¿Los domingos? No, parece que los domingos viene su familia. Ella llega entre semana ya cuando van a cerrar. Armando se dio cuenta de que en su obsesión por salir de ahí para ver a su familia y amigos, no se le había ocurrido que ellos iban a visitarlo, y decidió quedarse cerca de su fosa. No le sorprendió comprobar que la visitante era Laura, su novia, su gorda preciosa, aunque al verla pensó que si no estuviera muerto, ahí le hubiera dado un infarto, pues Laurita estaba embarazada, según sus cálculos, de unos 5 o 6 meses. Recordó exactamente el día que decidieron que no iba a pasar nada, por una vez que no se cuidaran. En ese momento lo supo. Guardianes o no, él iba a salir de ahí. Entonces empezó a hacer nuevos planes, entre ellos organizar el escape de un grupo numeroso para tener mayores posibilidades de distraer a los guardianes. A eso se dedicaba todo el tiempo, que no pasaba esperando para ver a Laura y oír todo lo que ella le decía frente a su tumba. Después de muchas discusiones, llegó el día de la fuga tumultuaria, pero esa también falló. Y además le costó una semana de total aislamiento. Desde luego,
Durante los primeros días de encierro estuvo desesperado, pero después se dedicó a analizar cuidadosa y racionalmente las situaciones. Era obvio que ninguna de las tradicionales formas de escapar iba a funcionar. Entonces recordó aquello de que ni los vivos se quedan ni los muertos se van, y supo que existía una solución. Así que cuando lo sacaron, Armando juró estar arrepentido y portarse bien de ahí en adelante. Sin embargo, al día siguiente salió del panteón convertido en un feto de 6 meses y cómodamente acurrucado en el vientre de su Laurita. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos conversando con nuestra amiga, la escritora Soledad Arellano, quien además hace poco tiempo presentó su libro en la Ciudad de México, Mujeres, Amores y otras rarezas. ¿Quieres contarnos un poco esa experiencia, Sol? Oh, bueno, fue maravillosa de verdad. Para mí el ambiente universitario es una cosa, pues es una bendición, ¿no? Estar en una universidad es como tener otra casa donde puedes hablar con gente inteligente, donde puedes hablar con gente que sabe de todo o de su especialidad, pero sabe, sí, que es lo importante, y además que está interesada en seguir sabiendo y en transmitir lo que sabe, ¿no? Entonces, moverme de mi casa, que siento mi casa, la Universidad Juárez, al ámbito de la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana. La Metropolitana, pues no fue tan difícil realmente, ¿no? Porque ya te da toda una plataforma. Sí, sí, claro. Sí, y además tuviste la gracia y la dicha de que fue presentado por grandes escritores también tu libro. Sí, afortunadamente. Entonces, para mí estar en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, fue una experiencia increíble, ¿no? Maravillosa. ¿Qué les parece si hablamos del cuento que acaban ustedes de ver en sus pantallas, que se llamó Zona Vigilada? Y quiero mencionar solamente de la capacidad que tienen algunos escritores, porque esto es parte de la virtuosidad de quien escribe, de saber colocar las palabras adecuadas. Y lo digo porque el Real Diccionario de la Real Academia nos pone una serie de palabras que a veces no acostumbramos a usar. Al menos en los libros, pero que lo usamos a diario en las calles y que cuando uno se las encuentra en la lectura dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está en la vida de los seres humanos y lo que vemos en los libros? Y en Zona Vigilada usted se va a encontrar a muertos que parecen dormidos. Dice, mentira que los muertos parecen dormidos, pensó. Dice, yo me veo más bien pinche muerto. Cuéntanos de este cuento Zona Vigilada y de estos fantasmas y de estos muertos. Bueno, este muerto es, como ya escucharon, un muchacho muy joven, ¿no? Y si hablas así de vivo, tienes que hablar así de muerto, supongo. No he estado muerta, pero me imagino que sigues siendo tú, sigues manteniendo tu personalidad, ¿no? No cambias. Entonces, eso creo. No deberíamos, ¿verdad? Digo, sobre el maquillaje de los necrofílicos que nos ponen antes de irnos al más allá. Sí. Entonces, bueno, obviamente este muchacho se sorprende y dice, no, nada, yo me veo horrible, ¿no? Voltea y se ve y dice, no parezco dormido. Fíjate qué bonito, Sol, que tú escribas sobre algo que caracteriza mucho la cultura del mexicano. Evidente ya a todos los escritores no somos ajenos a la cultura nuestra, estas tradiciones profundas de la vida y la muerte. ¿Quién no ha escrito o quién no le ha cantado un cuento, un ensayo, una poesía a la Calaca, a la Catrina, a la muerte? Desde José Alfredo Jiménez, que decía que la vida no vale nada, que comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Tú nos regalas estos dos cuentos. Ahorita hemos visto el primero, amigos, pero vamos a ver un segundo después del siguiente bloque, donde la maestra Soledad incursiona también en este aspecto desde su experiencia, claro está, de lo que ella comprende como lo que es el más acá y el más allá. Es decir,
la vida y la muerte como que están unidas, ¿no? O sea, Claro. qué diferencia hay entre la depresión de los vivos y la depresión de los muertos, o la alegría de los vivos y la fiesta interminable de los muertos? Claro. Sí, no, yo creo que cada quien se forma su propio escenario de lo que es la muerte, de lo que puede ser la muerte, cómo será, cómo irá, ya, qué irá a pasar, ¿no? Conmigo. Te lo puedes ver si estás en un ámbito, no sé, burocrático, dices, oye, imagínate tanta gente que se muere, ¿cómo le hacen, no? Para juzgar a todos y pasarlos del otro lado y a cada quien donde le toca, habrá colas, ¿cómo se hará eso? O si estás en un ambiente romántico, dirás, ay, iremos a estar los dos juntos después de muertos. O si estás peleando con alguien y dices, ¿será que allá también me voy a encontrar este pelado que no quiero volver a ver, ni viva ni muerta? Pero más bien se mira el humor, un poco de ironía, un poco de lo que sería la vida y la muerte vista con un humor característico de una mujer que sabe reírse también de sí misma. Sí, sí, es una bendición. Bueno, Hablando pues, de religión, es una bendición. es una bendición. Ser capaz de reírte. Ok, pues vamos a una breve pausa, maestra Soledad, ¿le parece? Para que continuemos nosotros conversando sobre estos cuentos de Hablando de Mujeres y Traiciones. Estamos con la maestra Soledad Arellano en El Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en El Banquete de Platón, y realmente es un banquete literario. Y bueno, es una pregunta obligada. Hay mucha gente que ya decretó la muerte del libro. En las ferias del libro se dice muchas veces en los pasillos que ya la gente no va a leer el libro impreso en papel, que hoy la onda son los libros electrónicos, que los jóvenes ya no escriben y que escriben muy mal porque además escriben texteando con frases breves. Los emoticones, el WhatsApp, hoy es el modo moderno de escribir poesía, literatura, los GIF que mandan animados. Entonces ya los chavos ya tranquilamente olvidan ciertas normas, y a veces hasta en los trabajos y en los exámenes quieren poner el mismo estilo del que están acostumbrados a hablar coloquialmente. ¿Qué piensa usted de esto, maestra Soledad? Bueno, afortunadamente todavía hay quien escribe bien. Hay jóvenes, viejos, hay mucha gente que sigue escribiendo bien, que sigue amando la lengua, que se la sigue respetando. El idioma es lo que nos une, lo que nos permite organizar nuestra vida. O sea, sin la lengua, ¿cómo pensaríamos? ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a ir, me voy a levantar temprano, tengo que tomar este tren, este avión, me voy a ir a tal parte. ¿Cómo organizaríamos nuestra vida? O sea, el hombre se inventa una manera de organizarse, ¿no? El hombre organiza toda su realidad con dos parámetros: el tiempo y el espacio que sí existe, que es geográfico, y el tiempo que nos lo organizamos. Y el lenguaje. El lenguaje, que es lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo. Claro. Fíjese, maestra, que no sé si sea dentro de las necrofilias personales, que de pronto a mí en lo personal me gusta cuando ando en alguna ciudad, dicen algunos, que si quieres conocer la cultura de la gente, visita los mercados, los hospitales y los panteones. Claro. Es increíble cómo, dice Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Y reproducimos en los panteones nuestro modo de vida. Hay panteones donde pues ves así los castillos, y ¿no? Sí, estilo europeo, cómo murió Mozart, cómo están los mausoleos increíbles. Otros donde los ves los amontonaderos, porque en las calles son así. Otros, como en España, donde vas a los cementerios en España, pues son como los condominios, los pisos, claro. Y entonces los cementerios están en gavetas acomodados así. Y yo recuerdo que en México había una tradición muy linda que eran los famosos epitafios. Y a través de los epitafios, ahora que estamos hablando justamente de vivos, muertos, fantasmas y experiencias parapsicológicas y paranormales, en los epitafios tú podías darte una idea de quién era la persona que en ese lugar se resumía su vida y su historia. Claro. Un amigo mío me decía una vez que en un panteón encontró un epitafio que decía: aquí yace fulano de tal, que en la vida fue un mal padre, un mal hijo y un mal amigo, maldito sea.
O sea, te encuentras así y dices, ¿puede existir alguna persona así? Bueno, quizá, pero en este ámbito de las letras también es importante, porque incluso esa es la manera del testamento, ¿no? Dicen, si quieres vivir bien, bueno, pues siembra un árbol y también escribe un libro. Usted ha escrito 3 libros. Sí. Estos son sus legados para los jóvenes: escribir bien, imaginar, escribir con soltura, con propiedad. Siento que se siente usted satisfecha, contenta de tener tantas generaciones que han pasado por sus manos aquí en la UJAT. Claro. Para mí es una satisfacción si alguien acentúa, si alguien aprendió a acentuar o aprendió qué hacer, se escribe con H y con C, o que hay 2 maneras de decir haber, ¿no? Con H y con V, o con H y con sin H y V, o con H y B labial, ¿no? Y una quiere decir una cosa y otra, y si lo aprendió en mi clase, qué bueno, qué maravilla. Desafortunadamente los muchachos llegan aquí a la universidad con muchas carencias. Así es. Sí, les cuesta mucho trabajo escribir. A veces dicen, es que lo sé, pero no lo puedo decir. Y no lo puedo decir es lo mismo que no lo sé, ¿no? Así es, así es. Incluso, no sé qué piense usted, maestra, pero por ejemplo en Tabasco tenemos los famosos modismos o tabasqueñismos, que no son solo de aquí, en todo el país existen, ¿no? Y por ejemplo el famoso aiga y el haya. Incluso saber escribirlo sabiendo que es equivocado, pero sabiendo que es un modismo, sabiendo que se utiliza de esa manera, porque hasta en políticos vemos nosotros que en sendos escenarios como la Cámara de Diputados y demás, hoy se convierte el lenguaje en algo verdaderamente, dijera Bauman, ¿verdad?, líquido, ¿no? Hoy el lenguaje perdió toda moralidad. Yo diría que es hasta un poco indecente, ¿no le parece a usted? Claro que es indecente atentar contra la lengua española o contra cualquier lengua. Pero bueno, lo mismo le pasó con el latín, ¿no? Y de ahí vienen todas las lenguas romances. El latín culto se transformó en latín vulgar, y del latín vulgar surgieron los dialectos, y de los dialectos los nuevos idiomas. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con el español? Espero que se conserve todavía mucho tiempo. Yo creo que vale la pena tratar de conservarlo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Defensa apasionada de la lengua española, de Alex Grigelmo. Y bueno, hay muchísimos autores que están en esta cruzada. Vamos a seguirnos comprendiendo, vamos a seguirnos entendiendo. La lengua se mantiene mientras haya literatura y mientras se respete la gramática. Y mientras haya quien lo lea. Claro. ¿Qué les parece si vamos a la recomendación de la Librería Universitaria de la UJAT? Y vamos a ver qué nos recomiendan para esta semana nuestros amigos de la Librería Juchimán. La Librería Universitaria de la UJAT nos recomienda en esta ocasión El Camino de las Palabras, pero también aprovechando la visita de la maestra Soledad Arellano en este programa, recomendamos Hablando de Mujeres y Traiciones. Se trata de elocuentes letras que captaron nuestra atención, no solo por el baño de picardías que refleja cada historia, corta o larga, quizá el diestro uso de palabras no de relojero, sino quien disfruta contemplar el vulgo en sus moradas, o más bien por la sutil mezcla de humor, ironía y en algunos casos tragedia, de estas de las que nos interpela Soledad Arellano Quintanar, escritora, docente y amiga de la UJAT, Hablando. Curiosamente es una mujer de no pocas letras la que nos penetra el misterio de estas mujeres y sus hombres. Soledad nos trae de la mano sus mujeres como Luz Estela Cervantes de López en su cuento La Intuición Femenina, pero nos deja ver al general Julio César López, de quien presentía que quedaba viuda. Más densa en Viernes, el otro cuento, la madre que se impacta y erotiza frente a ese varón, un poco mayor que galán y con ese atractivo que tienen los hombres que se conservan delgados y no se pintan las canas. Quien iba bien vestido y parecía que hacía ejercicio. Además, olía a loción de buena marca. Ladrón de sonrisa que finalmente acaba sobre el tocador. ¿Y qué tal el personaje de Efraín, Chopin, Selena y las cuasi premoniciones? ¡Qué pelado tan guapo! Medio, pero no importa.
Bien, tanta pasión, un desmayo, una muerte pequeña, una premonición. Diálogo con el mundo presente, pero también con el ausente. Soledad nos regala más de una narración. La dualidad del mundo intrapsíquico, pero también el extrasensorial. El que la sabe por ser femenino, ella percibir en su anchura y espesura. Una señora indecente es el cuento más extenso y divertido. Un Gustavo idealizado con un Kumbala que remite a su brecha generacional frente a Ray Conniff de sus tiempos mozos. Ganas de llorar y ni siquiera pudo aplaudir, dice en el cuento. Vine a, por favor, bueno, que me gustaría solo hoy, nada más hoy, acostarme contigo. Soledad sacude al lector, lo hace reír, lo preocupa, lo hace cómplice y le hace mirar a su interior para descubrirse a sí mismo cercano a sus personajes. Condescendiente, empático, fácilmente comprende uno la trama humana, el dolor, la pasión contenida, la alegría de quien carga con estigmas o emociones inconclusas, sin dejar vivos ni muertos, hay un muerto que le sopla en la nuca, alguna realidad, zona vigilada y el señor ministro. Soledad nos hace tocar nuestros deseos profundos, nuestras carnes, nuestra vida, nuestra propia muerte, que no está en el cuerpo, sino en el vértigo de vivir intentando no encontrarnos frente a su chingada madre. Dese usted, amigo lector, el gusto de adquirir este libro de quien es coautora. Además, estamos hablando ahora del libro El Camino de las Palabras con Sandra Aguilar Hernández, un auténtico clásico en las aulas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Acércate a la librería universitaria y recuerda siempre, teme al hombre de un solo libro. Vamos a un breve corte promocional y volvemos al banquete de Platón. Quédate con nosotros. Los huéspedes. Aunque me gustaba mucho mi casa, me molestaba el ambiente triste y depresivo, ocasionado por la presencia de los fantasmas de mis padres. Él, siempre sentado en el sofá de la sala, roncando con los lentes puestos y el periódico caído sobre sus rodillas. Ella, mi madre, sentada en el sillón de la recámara, dormitando enfrente de la tele o con la vista clavada en la ventana. Me chocaban las malas caras, los refunfuños a media voz, los cuchicheos y resoplidos cada vez que yo ponía música, cuando recibía visitas o quería barrer alrededor de sus asientos. Y no se diga cuando intentaba pintar la casa. Los periódicos con los que tratábamos de cubrir los sillones salían volando junto con ceniceros, floreros, macetas y figuritas de porcelana. Claro, los que salían volando inmediatamente después eran los pobres pintores, que no me hacían caso cuando les decía que no tuvieran miedo. Había tratado de sacar a mis fantasmas innumerables veces, utilizando todos los medios imaginables, con razonamientos y palabras dulces, con reclamaciones, llantos y reproches, pero nada había servido. Los había engañado diciéndoles que íbamos a pasear. Hasta logré que se subieran al coche para llevarlos a Chapultepec o a Liverpool, pero no lograba que se distrajeran lo suficiente para separarme de ellos, y al final regresaban conmigo. En una casa conseguí perderlos en la lagunilla, pero, como en el chiste del gato, cuando volví a casa, ellos ya estaban en sus lugares de costumbre. No crean que no recurría a la parapsicología y a las limpias, incluso intenté con exorcismos, pero apenas empezaban los respectivos rituales, ellos eran los primeros interesados en seguir toda la función y se paraban quietecitos al lado del oficiante para curiosear como niños en circo. En cuanto terminaban la rameada o los pasos con velas, saumerios y rezos, volvían a sus lugares y a sus rutinas. Hace unos meses, mientras estaba renegando y pensaba que al menos deberían ocupar un solo cuarto, se me ocurrió la solución. ¡Por supuesto! Ellos no querían estar juntos, aunque vivían en la misma casa. Se habían separado muchos años antes de su muerte. Lógicamente, no iban a aceptar quedarse los dos en el mismo lugar. Así que después de 2 días de intentos, los convencí de salir y dejar a mi papá en la colonia Narvarte
en el lugar que se reunía con sus amigos, donde había vivido con su mamá y 3 hermanas, que seguramente seguían rondando por ahí, tal como lo pensé. Él se bajó muy contento del auto y se quedó en un parque. Con mi mamá la cuestión fue más difícil porque tuve que ir a San Miguel de Allende para dejarla en su casa y no me fui hasta que la vi sentada tras la ventana de rejas platicando con su primer novio. Pero sucede que después de un tiempo empecé a extrañarlos, sobre todo a mi mamá. Ahora que tengo tiempo voy a visitarlos, aunque parece que a ellos no les interesa verme. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos conversando con la maestra Soledad Arellano porque el cuento que ustedes acaban de ver en pantalla se llama Los huéspedes. Y una característica, Soledad, que vemos en tus cuentos es que los fenómenos paranormales, intrapsíquicos, exorcismos, vírgenes, sirenas, no están ausentes, al contrario, cobran vida. ¿Cómo le hacemos, cómo le haces para darle al lector, nutrirlo de tanta imaginación, de tanta belleza? Es que todas esas cosas forman parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra realidad. Tú les dices a cualquiera sirena y sabe de qué se trata. Les dices visigodos y no sabes de qué les estás hablando, ¿no? Soledad, yo no veo mucha moralina ni... si no es un libro realmente como de ética, ¿verdad? No, definitivamente no. Es un libro que trata de reflejar la realidad, ¿no? Lo que te platica la amiga, lo que te cuenta la vecina, lo que vive la muchacha que estás viendo, ¿no? Que puede ser tu hija, tu sobrina, tu tía. En todas las familias hay mujeres que sirven para hacer una historia. Sí. Tengo una amiga que me dijo algo muy hermoso, y además es una amiga que quiero mucho, que me dijo que ella era el orgullo de su abuela, que fue la vergüenza de la familia. Ah, mira, qué duro, ¿no? Sí. ¿Digno de Freud? Sí, exactamente. Entonces es un verdadero thriller psicológico, sí, ¿no? Sí. El drama, sí, que ha de haber vivido, ¿no? Sí, soy el orgullo de mi abuela, que era la vergüenza de la familia. Sí. Oye, Sol, y supongo yo que como todo autor tiene como su hijo favorito, claro, ¿no? Su opus, sí, su obra maestra, ¿no? Alguien decía, comentábamos hace un rato de la música, ¿no? Decían en la música, bueno, pues Bach y Schubert, etcétera, todos tuvieron su capolavoro, ¿no? Yo sé que a ti uno de tus cuentos favoritos, no sé si me equivoco, es Los Pescadores. Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Y por qué? ¿Y por qué suele ser tu cuento favorito? Bueno, es mi cuento favorito porque refleja posturas muy, muy fuertes, muy contradictorias entre un padre y sus 2 hijos, un padre necio, obcecado, dogmático, intransigente, que quiere tener siempre la razón, que se llama Pablo, un hijo obediente, respetuoso, que quiere hacer siempre el bien, que se llama Pedro, y un hijo rebelde, que duda, que siempre quiere saber más y que se llama Marcos. Y estos 3 hombres son pescadores, salen un día de tormenta porque el padre se empeña en que salgan, aunque los hijos saben que no van a pescar nada, pero saben también que no tiene caso contradecirlo, claro, porque él siempre se va a imponer. Entonces, echan las redes varias veces, no sacan nada, y por fin las vuelven a echar y sienten que algo cayó en la red, algo muy pesado. Y cuando izan esa red, viene ahí una sirena. Una sirena. Como uno se la quiere imaginar, ¿verdad? Sí. Como uno se la quiere imaginar. Pero hermosa, bella, una mujer seductora. Y entonces vemos la reacción de cada uno de ellos. ¿Sí? El padre que empieza a gritar la bestia, le da un infarto y se tira al suelo, boqueando, ¿no?
tratando de jalar aire, Pedro que huye, se tira del barco y se va nadando, y Marcos que la toma entre sus brazos y se avienta con ella al mar. Sí. Qué profundo, ¿no? Sí, qué me gusta tremendo. mucho. Qué tremendo, ¿no? Sí. Y como todo cuento que no es fábula, no tiene moraleja. Claro, Solamente se cuenta. se cuenta. Y sí. cada uno saca sus conclusiones, que esa es la diferencia, amigos, entre la fábula y el cuento o la leyenda, Claro. que simplemente se cuenta, nada más. Sí. Esa es la pasión de narrar algo, No, que puede gustarnos o no al final, pero pues así es el cuento. sí, pero además me gusta porque he encontrado gente que se identifica con cada uno de esos personajes, ¿no? Sí, de pronto yo me sentí un poco Marcos, ciertamente a lo mejor no tanto Pedro, ¿verdad? Pero qué difícil es también, ¿no? Y encontrarse, como tú lo dices ahí en ese cuento, algo pesado en el mar, en el camino, ¿no? O sea que también hablábamos un poco de epistemología, ¿no? Los símbolos, Claro. lo que nos provocan, lo que nos convoca, lo que nos recuerda y a lo que nos mueve un cuento. Sí, la sirena es un símbolo, ¿no? Desde luego. Recuerdo por la influencia que representan también tus cuentos, no, el de los pescadores no tiene esa influencia, pero otros ciertamente sí, a Juan Rulfo y su Por supuesto, Macario, por supuesto. y No oyes ladrar los perros, y que al final te quedas con esta sensación de sentirte el ser humano en tu contexto y en tu circunstancia, de habértelas con la vida. Es un poco existencial el asunto, ¿no? Sí, un día muy largo es absolutamente la influencia de Rulfo. Bueno, es que cuando escribes no te das cuenta, ¿no?, de que traes el estilo de alguien y la influencia de Exacto. alguien, pero tú lees a alguien tan fuerte, tan poderoso en la literatura, tan poderoso con su pluma como Juan Rulfo, y te tiene que impactar, tienes que sentir, ¿no?, esa fuerza, y cuando escribes ya estás tratando de imitar lo que admiras, lo que quieres, lo que te gusta, lo que te llena. Pero conscientemente, es decir, deliciosamente uno lo reinterpreta. O sea, no es, en el cuento sucede, yo no lo sé, me imagino que no es como la fórmula de la química, ¿no?, que estás citando, es una cita textual, no. Sino que lo reinventas, lo recreas, los personajes cobran vida de diferente manera, y es la sirena, pero no es la sirena que solamente encanta con su canto a los bobos y se los lleva al mar, y no, es una sirena que simplemente aparece y desaparece, como Deus ex machina, ¡pum!, aparece, espanta, encanta, enamora, y al otro le da un infarto y se queda ahí, ¿no? Sí. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se puede contar un cuento. Sí. Pero no es tan rápido escribir un cuento. No, pero para mí fue maravilloso. Había una revista que ya no existe, que se llamaba El Cuento. Y fue un curso intensivo de escritura yo creo que para toda una generación o 2 generaciones. Entonces, la revista El Cuento, aparte de que publicaba cuentos, tenía consejos de cómo escribir, de los grandes escritores, ¿no? Te decían, un cuento es esto, y se escribe así por esto, o por aquello. Sí. Y además había el concurso. Y el concurso solo consistía en que te publicaban, ¿no? Y era el cuento premiado, pero era mini cuento. Sí, claro. Tenías que ser conciso, preciso, no divagar. Breve. Brevísimo. Cortado, conciso. ¿Te acuerdas que nos enseñaban ese estilo? Sí. Estilo cortado, conciso. Sí, punto claro, y seguido. sencillo punto. y directo, sí. Así. Entonces tenías que ser muy puntual, no derrochar palabras, encontrar la palabra justa que dijera lo que podías decir con 10, tenía que ser con 1. No verborrea, cuento. No. Sí, no sinonimia, no adjetivos superfluos, Claro. nada, conciso, Le restan limpio, puro. belleza, ¿no?, al cuento Claro, también. Tiene que ser. Es como un jardín japonés, ¿no? Ponle todo lo que quieras y después quita todo lo que estorba, todo lo que está de más, todo lo que no es esencial se va, fuera. Entonces, eso para mí fue una escuela muy, muy importante. Sí. Aprendí. Y vaya que sí, porque además de que lo has hecho y nos los compartes, también tenemos la fortuna de contar también con esta obra que los estudiantes de la UJA pueden disfrutar también de viva voz de ti, El Camino de las Palabras, porque también nos enseñas qué importante es saber escribir y también saber leer detenidamente
dejarse influenciar, ¿no? Sin miedo, dejarse, si quieres, un poco atrapar por un autor y después cada uno va a ir forjando su propio estilo, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la invitación que le harías a un estudiante de la UJAT de primer semestre que llega y sabemos, muchos todavía no tienen esa pasión, pero para encenderles esa pasión por las letras? Mira, yo siempre les digo a mis alumnos, lean, pero lean lo que les toque, lo que tenga que ver con su realidad. No empiecen a leer a los clásicos porque van a detestar la lectura. Empiecen por leer algo que les atrape. Vayan a una tienda donde haya libros y ojéenlos. Sí, sí. Ábranlo por donde caiga. Sí. Y si les gusta, pues lo compran. Claro. O hacen como hacía yo cuando era estudiante, ¿no? Lees un poco y lo escondes hasta atrás para que no lo vendan y luego vuelves ahí. Claro. Y lo leíamos ahí parados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lean a los autores que escriben en su idioma, lean a los autores contemporáneos, que hablen lo mismo que hablan ustedes. Lean lo que quieran, pero lean. Sí. Ese sería... Pero literatura. Exacto, sí, porque... Literatura, no superación personal, no cosas de Exacto, esas. cosa Lean seria, ¿no? literatura. Cosa bonita. Sí. Pues miren, ha sido verdaderamente un banquete literario el poder compartir con la maestra Soledad Arellano esta noche en el banquete de Platón. Maestra Soledad, ¿quiere usted agregar algo para nuestros televidentes? Pues dar las gracias por estar aquí, dar las gracias por estar en el programa, por estar en la universidad, por tener alumnos, por poder compartir, ¿no?, este gusto por la lectura, por la literatura, por la escritura. Gracias a usted por estos libros y por haber aceptado la entrevista en el banquete de Platón. Nos despedimos de ustedes y les invitamos a seguirnos a través de la página de internet de la televisión universitaria y les invitamos a nuestro siguiente programa los miércoles a las 19 horas, los jueves a las 21 y los domingos en el banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Hasta la próxima.